Pues ya estamos. Bueno, creo que este tema que es la transferencia en la CAM me da la impresión de que, pues, bueno, creo que como todo concepto, ¿no? Puede abarcar, digo, no por nada hay grupos de estudio, cárteles, ¿no? Que estudian un concepto durante un año, por ejemplo. Y claro, tomando en cuenta que ese concepto puede llevarte a muchas otras cosas más, como ahora sí que como todo lo que se podría proponer en la teoría lacaniana, ¿no? Una cuestión de estructura, en una cuestión de que, bueno, un concepto por sí mismo no podría explicarse, ¿no? Sino que necesitaría otros conceptos. Eh, pero bueno, en este caso en particular, la transferencia, me parece que es algo que vamos a abarcar un par de sesiones. Porque primero, para que no hacerlo difícil y tedioso, porque va a salir que, bueno, que el sujeto supuesto saber, que el esquema L, ¿no? Que el amor, o sea, toda esta cuestión que al final de cuentas me parece que apunta hacia un mismo lugar, pero hay que detenernos a decir, ¿no? ¿Qué es el chiste de esto? No dar las cosas ya por sabido. De qué estamos hablando cuando decimos, bueno, la transferencia imaginaria, la transferencia simbólica, el sujeto supuesto saber, etcétera, ¿no? Entonces, voy a comenzar, creo que hablando de Freud. Recuerdan que la primera sesión vimos a Freud y la transferencia, haciendo como que esta comparación de la lectura que yo le he dado. ¿Qué sería, qué tendría eh, de similar o qué comparte, por ejemplo, qué comparte la teoría o la propuesta lacaniana y la freudiana, y en qué cosas se haría diferente, ¿no? Se diferenciaría. Creo que comparte que la transferencia es el lugar de la palabra, el lugar de la verdad, por así decirlo, y que esa verdad en algún punto, ¿no? Nos transportaría a lo que vendría siendo la cura analítica. No quiero como que entrar en detalles de lo que sería cura, ¿no? Creo que es algo también extenso y me parece un poco más ambiguo, o un poco más complicado de escribir en la teoría de Lacan que en la teoría de Freud. Pero bueno, entonces la transferencia sería ese lugar provocado, me parece, en donde nos conduciría al lugar de la verdad, que ese lugar de la verdad a su vez provocaría cura, ¿no? Haría que los síntomas desaparezcan, se transformen, develen algo, ¿no? Ahora, ¿dónde está? Eso sería como que lo similar, ¿no? El tema de la cura y el tema de la verdad. Eso sería lo similar entre Freud y Lacan. ¿Dónde estaría la diferencia? Bueno, me parece que la diferencia está en que ¿dónde está esa verdad? ¿No? Ese lugar de la verdad, ¿dónde está? Me parece que en Freud ese lugar de la verdad está en el paciente, ¿no? O sea, el paciente sabe algo inconscientemente que está en el pasado, recuerdos, esa verdad está ahí, está reprimida, ¿no? Está olvidada, el paciente tiene todo esto olvidado, lo tiene enterrado, y la labor del analista sería precisamente, eh, en términos un poco más concretos, hacer consciente precisamente lo inconsciente, ¿no? Eso creo que sería en Freud como que la definición de dónde está ubicada esa verdad. Está en el paciente. Ahora, la pregunta sería, ¿y en Lacan dónde estaría ubicada esa verdad? Eh, bueno, creo que por ahí me pueden ayudar ahí comentando. Si hemos estado hablando durante estas sesiones que la teoría de lacaniana no es una teoría individualista, no es una teoría que tiene que ver con la persona, sería un poco tal vez contradictorio, ¿no? Decir que la verdad, ¿no? También en la transferencia, o sea, está en el paciente, ¿no? Entonces, si no está en el paciente, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes? ¿Dónde es posible encontrar esto? No sé, cómo lo leen, cómo lo interpretan?
dice Diego, en la otredad, en la comunidad. Sí, o sea, me parece que sí, de alguna manera, claro, en el otro, ¿no? Nada más ahí le pondría como el mayúscula, ¿no? Porque digo, son detallitos, pero detallitos que pueden, ahora sí que como en las matemáticas, cambiarnos todo, ¿no? O sea, un número nos puede cambiar toda la fórmula, porque si decimos el otro en minúscula, pues seguimos hablando de la persona, ¿no? Pero supongo que te referías al otro en mayúscula, y sí, ahí estaría precisamente esa verdad. Entonces, aquí empezando con esta situación, esa sería como la propuesta donde está lo parecido, lo que comparten y al mismo tiempo la diferencia, y que no se me hace poco, porque creo que planteándolo de esta forma, se apuesta a dos clínicas distintas. Sí, dos clínicas donde lo que se busca es desmontar los síntomas a través de esa verdad que es inconsciente, pero si uno dice, bueno, si la verdad está en el paciente, evidentemente pues hay que preguntarle mucho al paciente sobre él mismo, ¿no? Sobre toda esta cuestión que se viene dando hoy en día de tú qué sientes, pero tú cómo lo sientes, pero tú qué opinas, no importa lo que piensen los demás, tú cómo lo ves, ¿no? Que me parece que es lo que la mayoría de las corrientes psicoterapéuticas abordan, ¿no? El, el empuje hacia el individualismo, hacia ensimismar, ¿no? Como al paciente o al individuo, como que encerrarlo más en esta esfera yoica, ¿no? Bueno, si está por ahí el yo un poco débil, flaqueando, pues habrá que fortalecerlo, ¿no? Habrá que de hecho, hablando de esto ahorita, del fortalecimiento del yo, una de las principales críticas de bueno, no lo hablo en un sentido despectivo, pero de las personas que practican la corriente freudolacaniana o la clínica freudolacaniana, es que Lacan viene como que o ellos critican a los postfreudianos como que si fuese como diferente a Freud, cuando me parece que Freud también en cierta parte de su clínica, sobre todo al final, de hecho al final me parece que en este texto de análisis terminable e interminable, que la traducción correcta sería algo así como análisis finito e infinito, alguna cosa así. Eh, Me parece que ahí apuesta precisamente por un yo funcional, ¿no? Por un yo fuerte, por un yo que ya no sea débil, que sea capaz de, de andar por la vida con herramientas, por decirlo de alguna forma. Entonces, tal vez la crítica no es tanto para los postfreudianos, sino también para la misma teoría freudiana, ¿no? En cierto aspecto. De esta manera, la clínica en Lacan apostaría, pues, como decía ahí Diego, por la otredad, ¿no? Por esta pregunta, por todo lo que significaría, por todo lo que le competiría al campo del otro, ¿no? Que es este campo, sí, de la familia, de los que encarnan ese otro, de la cultura, de la escuela, ¿no? De los prejuicios, de toda esta cuestión que abarca el campo del otro. Entonces, de alguna manera, eso me parece fundamental empezar a identificar. Que teniendo esto ya mencionado, se proponen dos clínicas distintas. No sé, para empezar, ahora cómo ven eso? ¿Cómo lo piensan? Esto de las dos clínicas distintas. Hay una parte que a mí me costó bastante trabajo y que aún sigo pensando, que voy a tratar de revisar en el siguiente seminario, pero es la cuestión de que no es un saber ya hecho, ya establecido, ya que podemos encontrar ya estructurado dentro del campo del otro, que decíamos ahorita, sino que es un saber que está hasta cierto punto como alienado. Digo, sería, de hecho, la función que presenta ella, a lo mejor Lacan, es justamente la de alienación y separación. Es decir, dentro de la teoría de conjuntos, esa verdad o ese saber no sabido tendría que estar por una parte dentro del campo del otro, pero por otra también en una parte del sujeto, porque si no, entonces hablaríamos como de un estructuralismo como el de
Yo creo que como el de Levi Strauss, que todo es social, todo, ¿no? Es Claro. decir, las subjetividades son sociales, la individualidad es social, y hay cierto punto en el que Lacan a lo mejor con la matemática y la teoría de conjuntos empieza a intentar explicar cómo el campo del otro, que podríamos llamarlo hasta cierto punto como cultura, y el sujeto, pues son cosas diferentes. Todavía me cuesta un poquito como realmente como desmenuzarlo por completo, pero sí está ahí como presente su propuesta, pues que es la alienación y la separación, que es parte de lo que se va a presentar dentro de la transferencia, pues. Sí, claro, porque de alguna forma, de hecho, esto del saber no sabido, ¿no? Que me parece que en Freud sería como que una cuestión de que el sujeto no sabe que sabe. O sea, es como que no lo sabe, pero él sí sabe en el fondo, ¿no? O sea, sí sabe que algo, que algo es inconsciente, ¿no? Mientras que en la teoría de Lacan me parece que es simplemente es un saber no sabido. Pero es una buena pregunta, ¿no? La que planteas, que es si ese saber no sabido de alguna forma ya está estructurado, ¿no? O sea, está estructurado ese saber no sabido, ¿dónde está? ¿No? Porque, y esto que dices de lo social, sin duda, porque eso es lo que me parece que muchas veces se confunde cuando se está empezando a leer a Lacan, que se piensa como que es una especie de psicología social, ¿no? Y no se trata de eso porque hablar de lo social sería también, bueno, para empezar, es seguir hablando de psicología, ¿no? De descripciones, es seguir hablando de psicología, de descripciones y de alguna forma de lo que puede ocasionar un grupo de individuos, ¿no? Que de esta manera seguimos hablando de, de, de la individualidad, pero en masa, por decirlo de alguna forma. Y creo que no van, de hecho, el término inmixción de otra edad, precisamente, apunta hacia eso, ¿no? De que simplemente ya no se sabe, ¿no? Que es como, de hecho, me parece que hacían esta analogía con lo del café, no sé si lo habían escuchado, en el que, pues, el café, por ejemplo, ya disuelto en el agua, ya no se puede como que extraer, simplemente está como que ya todo mezclado de alguna forma y ya no se puede extraer el café por sí solo ni el agua por sí solo, ¿no? Por eso mismo de, bueno, ¿de quién habla? ¿No? O sea, no es el papá, por así decirlo, porque eso también lo transformaría en una psicoterapia sistémica familiar, por ejemplo, ¿no? En donde hay un sistema que afecta, ¿no? O sea, el papá, la familia y todo esto. Pero en ese punto seguimos como responsabilizando, ¿no? Como que diciendo, bueno, es porque el papá dijo e hizo esto, entonces el hijo hizo esto y hace esto, ¿no? Cuando en Lacan me parece que simplemente son lugares, ¿no? Que se están encarnando, pero no quiere decir que el papá sea responsable de lo que pasó, ni siquiera de lo que dijo, incluso. ¿Ibas a decir algo? Sí, no, que la epistemología dentro de la sistémica es muy distinta, sigue siendo como una comunicación bastante lineal, es decir, sí es posible la comunicación. De hecho, se les enseña a tener como higiene y la Sí, palabra correcta es tener como literalidad del lenguaje, es decir, saberse comunicar de manera asertiva, toda esta onda, pero claro. sigue siendo dentro de la corriente de cierta psicología, pues. Sigue siendo psicología exactamente, que ojo, no, creo que quiero esclarecer que no es que esté mal, pero simplemente no hay que confundirlo, ¿no? Porque de lo que hablamos la sesión pasada era que precisamente en Lacan no había comunicación, ¿no? Entonces sería como contradictorio plantear todo esto de comunicación asertiva, ¿no? O no sé si últimamente ven esto que se hace muy famoso, que escuela para padres, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, o sea, se me hace algo increíble, ¿no? O sea, simplemente desde Lacan se plantea de que no hay relación sexual, ¿no? O sea, de que no hay proporción o no hay ideal, como lo quieran plantear. Entonces, ¿cómo la harán, no? Para plantear una escuela para padres. A mí incluso se me hace todavía más neurotizante de repente este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, regresando al punto de la transferencia, no sé si leyeron este texto bueno, la intervención es sobre la transferencia que está en los escritos. No sé si hayan subrayado algo, alguna idea, alguna pregunta. Digo, yo subrayé un par de cosas nada más como para no,
alargarnos. Pero bueno, aquí leo una que está al final, de hecho está en la penúltima página, en donde dice, así la transferencia no remite a ninguna propiedad misteriosa de la afectividad. Esto se me hace muy, muy bueno porque aquí ya está dejando claro una diferencia con Freud, ¿no? Porque en Freud se trata de cuestiones afectivas, ¿no? Cuestiones afectivas que se ponen al analista, ¿no? Se le ponen al analista, entonces el analista pregunta, bueno, ¿quién soy yo? ¿Soy tu papá? ¿Soy tu mamá? ¿Quién soy? Etcétera, etcétera. Y hacemos que se te vengan esos recuerdos y lo hagamos consciente, ¿no? Pero hay una cuestión ligada a la afectividad en Freud. Y aquí Lacan desde el principio está diciendo que no es una cuestión de la afectividad. E incluso cuando se delata bajo un aspecto de emoción, esta no toma su sentido sino en función del momento dialéctico en que se produce. O sea, incluso hablando de amor, incluso hablando de odio, incluso hablando de afecto, seguimos hablando primeramente de una cuestión dialéctica. ¿Por qué? Porque para Lacan, no sé qué piensas, ¿no? Pero no es que no haya cosas, no es que no haya materialidad, no es que no haya afecto, pero digamos que está producido primeramente por el significante. De hecho, en el seminario 20, él dice Lacan, o sea, paradójica. ¿Cómo sería eso? Bueno, mientras escribes, en el seminario 20, dice Lacan, que dice algo así como que sí se trabaja con hechos, dice, ¿no? Entonces ahí uno, si lees el primer enunciado, bueno, estará pensando en alguna cuestión empírica, ¿no? Pero luego dice, son hechos de discurso, ¿no? O sea, que las palabras hacen cosas, por decirlo de alguna forma. O sea, que las palabras, que el significante tiene una función creadora, ¿no? Las palabras tienen una función creadora. Entonces, aquí me parece que con esto que propone Lacan se cae toda esta cuestión como causante, ¿no? Nuevamente, no digo que no sea importante, no digo que no tenga validez y una utilidad en la sociedad, pero toda esta cuestión que ahora se hace muy, bueno, por lo menos acá en Yucatán, prolifera, o sea, el tema de la psiquiatría y, o sea, la mayoría de los pacientes que vienen al consultorio eh, han ido primero al psiquiatra y toman medicamentos. Entonces, ahí hay una cuestión que está más relacionada con el tema de este discurso como científico, pero más en la cuestión empirista, ¿no? Bueno, hay una cuestión de neurotransmisores, o sea, seguro habrán escuchado esta famosa del amor, ¿qué es el amor, no? O sea, esta cuestión de la dopamina que sube, y no es que no pase, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay una emoción, claro, sí, a ver, se fue ya no puedo ver tu comentario, se me apareció un momento y se fue. A ver, creo que aquí está. Dice, es que luego la dialéctica tiene la paradoja, las palabras hacen cosas. Ya, ok. Sí, sí, claro, es una paradoja, pero al final de cuentas se está poniendo como, está poniendo al significante primero, de alguna manera, ¿no? Está poniendo al significante en ese lugar de creador. Y que sí hay cosas, pero primero está el significante, primero está el discurso, o como dice Lacan, acá incluso tratándose de amor, incluso tratándose de odio, solamente toma sentido, o por lo menos en el análisis, ¿no? Como momentos dialécticos, ¿no? No sé de qué estaba hablando antes de leer, no sé si recuerdas. ¿No? Estabas comentando esta onda de la causalidad, sobre todo es una Ah, cuestión de revolver ahí una cuestión de causalidad. escucho. Sucede mucho, me parece que dentro de la clínica, que el paciente está más preocupado por pensar en su diagnóstico tal vez, como pensando en que esa es la causalidad, es decir, eso fue lo que causó. Si tengo depresión es porque mis neurotransmisores no están funcionando de manera adecuada,
Entonces, eso me Exactamente. causó la depresión. Y de hecho, bueno, no sé si todos los médicos psiquiatras, pero tengo la fortuna a lo mejor de estar colaborando con uno, que él me dice, bueno, yo les describo un estado en el que se encuentran, un estado orgánico. Yo en ningún momento les estoy diciendo qué fue lo que les generó o les causó tal o cual condición, ¿no? Entonces me dice, yo, eso sí siempre se los dejo bien claro, ¿no? Para mí, yo te entrego el diagnóstico de depresión, te digo más o menos cómo está funcionando tu cuerpo a nivel orgánico, por eso te medico, pero no sé qué fue lo que lo causó, ¿no? Exactamente. Hay que asistir a consulta para tal vez llegar a ver si fue otra cosa. Sí, y eso me parece genial porque ahí está él delimitando su campo, ¿no? Epistemológico, está delimitando su campo de estudio, su campo de trabajo y no se está metiendo en otras cosas porque luego, o sea, digo, mis respetos para los psiquiatras, o sea, estudian mucho y esto, pero cuando se meten al terreno psicológico, según ellos, hacen un desastre, de verdad, ¿no? O sea, prácticamente se vuelven consejeros, ¿no? De alguna forma y eso pues sabemos que es súper peligroso. Exactamente, sí. Calla el discurso precisamente, o sea, limita, pone una barrera y de alguna forma implanta, ¿no? Implanta, eso es muy importante porque no solamente calla, sino que implanta, o sea, no solamente te deja a ti sin la oportunidad de hablar, sino que al mismo tiempo te implanta un discurso de que, bueno, el causante es una cuestión orgánica, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con los neurotransmisores. Entonces, eh, sin duda es algo que hay que tener mucho en cuenta y de que es precisamente el discurso, el significante, las palabras, lo que, por lo menos en nuestra teoría, lo que está permitiendo que se generen todas esas cosas y por ende los síntomas, ¿no? Y que más o menos ya vemos por dónde habría que ir entonces. Sí, Bueno, pues es que a final de cuentas no se obtiene ese, pues no saber, no se logra descubrir, ¿verdad? A final de cuentas. exactamente, sí, Omitiendo estos significantes. Entonces, pues ahí ya hay un obstáculo muy grande, creo. exactamente, porque hay un saber, ¿no? Como bien dices, que está en juego, ¿no? Hay algo, un saber que está produciendo, es lo importante, que está produciendo algo que en este caso sería, pues una serie de síntomas, ¿no? Y bueno, ¿de qué otra, o sea, si es de manera, si es el significante o si es la palabra lo que lo produce, pues me parece que lo que haría que se pueda aliviar eso o hablar de una posible cura sería también precisamente eso, ¿no? Los significantes, la palabra, ¿no? Pero ahí entra la cuestión, nuevamente, regresando al tema de Freud y al tema de Lacan, es que dónde se encuentra, ¿no? Si hablamos de que no se encuentra en el paciente, bueno, para Freud se encuentra en el paciente, pero hay que tener un poco de concordancia con lo que se habla. Para Freud se encuentra en el paciente porque su epistemología así lo dicta, porque tiene una epistemología, tiene toda una teoría que él creó en donde demuestra que hay algo dentro, hay algo psíquico, hay algo dentro del paciente que está produciendo todo eso. Entonces, tiene lógica en la teoría de Freud, sin duda alguna. Utilidad, bueno, eso habría que, depende. Yo creo que de alguna forma podría tener cierta utilidad, pero creo que en la teoría de Lacan, bien, rescata esta parte de que sí, hay un saber que está funcionando, hay algo inconsciente, hay algo que está produciendo síntomas, pero Lacan me parece que lo hace más interesante y dice, no está en el paciente, está en el otro. El otro está produciendo algo de alguna manera. De hecho, hablando de esto, aquí tengo una cita. A lo mejor un aporte así rapidísimo a Sí, lo mejor sí, lo que claro. dijo Denis. Dentro del seminario 11, no recuerdo cuál es la clase, pero él distingue dos cosas como bien importantes, que es el resto y la escoria. Él dice que el resto justamente es esta parte del que nosotros vamos a hacer, ese saber que nosotros tampoco vamos a intentar descifrar, y la escoria que sería, él dice, una psicologización. Nosotros ya le vamos a decir al paciente por lo que está pasando, por qué está pasando, ¿sí? Y ahí me late porque hace una distinción bien clara en la que él dice, ustedes saben acerca de la ética del deseo,
pero de ahí en más ustedes no saben nada del paciente. O sea, ustedes de ahí en más no saben absolutamente nada. Y deberían de comportarse como tal, como no saber nada, ¿no? Como él decía, como un ingenuo. Cada cosa que ellos les presenten, se tienen que Claro. presentar ustedes como un ingenuo. Sí, ahorita que dices esto, de hecho hace poco hubo, no sé si siguen a Juan Manuel Martínez, este, es un psicoanalista que sube videos de divulgación lacaniana, divulgación de psicoanálisis lacaniano, que a mi parecer, y he platicado con algunos colegas, es en respecto a divulgación, es de los mejores, me parece. Hablando meramente de divulgación, ¿no? Porque hay otra gente que está trabajando en cosas un poco más elaboradas, que, bueno, no es que sea más complejo, pero es como que otro campo. Pero bueno, hizo un video muy interesante, hizo un live muy interesante donde estaba hablando del sinsentido, ¿no? Ahorita que dices esto bueno, de simple, me parece que casi algo apunta a la clínica lacaniana, creo que habíamos hablado en la sesión pasada, es como que a quitarle el sentido y no a ponérselo, porque en la psicología me parece que es ponerle el sentido, ¿no? De hecho, uno va, o sea, y es como que se encuentra esa satisfacción, ¿no? O el paciente encuentra esa satisfacción, por así decirlo, en el que no sé qué me está pasando, doctor, dígame qué me pasa, ¿no? Bueno, usted tiene tal cosa, usted tal y tal cosa y tal y tal cosa. Y se puede sentir tal vez un alivio momentáneo, pero hay una descripción de darle sentido a lo que está pasando. Mientras que en Lacan, de alguna forma, se puede quitarle, se puede quitar el sentido, ¿no? Recuerdo que un amigo, igual es psicoanalista lacaniano, chileno, de hecho, el autor del libro que les mandé, me decía, ¿no? O sea, ¿por qué preguntarle si el paciente llega, ¿no? Y me dice que está triste porque se murió su perro, hacerle la pregunta de por qué está triste? O sea, ok, se murió tu perro, pero ¿qué tiene eso, no? Eh, ¿Qué tal vez pasaría un poco en el ámbito psicológico? Es como que, bueno, entonces entendemos y vamos a trabajar sobre esto, sobre tu tristeza porque se murió tu perro, ¿no? Y que se te muera tu perro es algo, pues, que normalmente, ¿no? El tema de la normalidad suele causar tristeza, ¿no? Pero qué distinto sería un análisis preguntarle esto, ¿no? Porque digo, no sé si de esa forma tan abrupta, ¿no? Como, ¿y qué tiene, no? Pero sí precisamente tratar de quitarle ese sentido, ¿no? Bueno, de que está aquí por esa tristeza de la muerte de su perro, ¿no? Entonces, al hablar precisamente de eso, tal vez salgan otros temas, seguramente van a salir. O sea, ahí se le está quitando el sentido. Pero algo también muy importante y que creo que causa conflicto muchas veces, a mí al principio me lo causaba, era entonces hacia dónde dirigimos esto, si se trata simplemente de quitarle el sentido, o sea, a dónde vamos a llegar, ¿no? Para no volverle una terapia simplemente existencialista, ¿no? En el que la vida no tiene sentido y nada tiene sentido, ni ya está. De hecho, creo que lo estábamos platicando en algún momento, ¿no? Y de hecho yo le comenté, ¿no? Por ahí le comenté a Juan Manuel en los comentarios y pues al parecer estaba de acuerdo. Es que sí, precisamente se trata de quitarle el sentido, pero a esta cuestión relacionada a la sintomatología, ¿no? O sea, no es como que un análisis de tu vida en general de que nada tiene sentido, porque eso de qué nos serviría, por ejemplo. No, sino que se trata precisamente de que toda esta cuestión sintomatológica, toda esta cuestión relacionada con tus síntomas, relacionadas al ser, por supuesto. ¿Por qué? Porque el ser es precisamente lo que enferma esta cuestión de soy así, ¿no? Es que yo soy así, yo soy una persona violenta y así soy, por ejemplo, ¿no? Yo soy una persona alcohólica y así soy. Yo soy una, o sea, precisamente demostrar, no lo dije no lo dije por ti, amigo, pero bueno, ¿qué más le vamos a hacer, no? Si estás aquí presente frente a mi pantalla. Tú Pero lo bueno, dijiste, yo lo caché. pero bueno, precisamente quitarle al ser su esencia, ¿no? De hecho, trabajamos con esta cuestión de la falta en ser, ¿no? O sea, que tal vez ya profundicemos un poco más adelante, pero quitarle al ser su esencia, quitarle al ser el sentido, va a ser
paradójicamente, ¿no? Y está en nuestro vocabulario, ¿no? El crear, precisamente con la palabra ser, va a hacer que pueda haber otra cosa ahí, ¿no? Que pueda haber una cosa distinta ahí. O sea, no se trata simplemente no se trata simplemente de dejar vacío ese lugar y dejar en angustia al analista, ¿no? Al analista, perdón, al analizante, sino dar a conocer que toda esta cuestión sintomatológica es una cuestión discursiva, es una cuestión de que no es así porque así nació, es así por todo un conjunto de saberes que ha hecho, ha ocasionado que él piense que es una persona depresiva, que él piense que es una persona enojona, que él piense que es una persona violenta, ¿no? Recuerdo que, o sea, con una simple pregunta, a veces basta un paciente me decía, no, es que yo soy así, me decía, no me acuerdo la verdad que me dijo, soy así. Y yo le pregunté, bueno, y toda la vida ha sido así, incluso desde niño, le dije. Y me dice, no. O sea, y simplemente con esa pregunta ya ahí planteamos de que posiblemente él es así a partir de cierto momento o de ciertos momentos que lo llevaron hasta ese lugar. Entonces, para no dar tanta vuelta, ahí el comentario de Juan Manuel fue que el vacío, la falta de ser, el sinsentido apunta a los síntomas y que a partir de ahí el paciente se puede crear otra cosa en el sentido, pero no en un sentido sustancial de que, bueno, ahora voy a hacer así, ¿no? Sino de que hay otras oportunidades. A Félix Morales lo habla en su libro Anudarse a Lacan. Es un poco complejo el libro, pero de una manera tal vez no tan bien explicada. Él al final pone al objeto A en medio como cura, se quita el santón y se pone al objeto A y ahí propone de que puede haber otra cosa, o sea, puede haber otra cosa que no precisamente sea el sufrimiento, de que el sufrimiento puede estar, sí, pero es contingente. ¿A qué se refiere con esto? De que no es necesariamente tiene que sufrir así toda su vida por ese motivo, no porque es así, sino de que si sufre por eso es contingente, o sea, puede estar o puede no estar, que esa sería como que la diferencia, porque al principio no puede estar, está porque toda la vida va a estar ahí el sufrimiento, ¿no? O sea, siempre voy a ser una persona alcohólica, siempre voy a ser una persona depresiva, siempre voy a ser una persona ansiosa, ¿no? Entonces, hacia ese lugar apunta el sinsentido. Y bueno, dejando ya como que esta parte, o regresando, ¿no? Al tema de la transferencia. Bueno, dije que iba a leer una cita, ¿no? Y creo que hiciste un comentario, si no me equivoco. Sobre esta cuestión del lugar de la verdad, del lugar del saber, que está en el otro, como decía Diego. Esto está en la seminario 16, clase 11. Dice Lacan. No dije que el otro no sabe, dice. Los que dicen esto son los que no saben gran cosa, dice Lacan. Pese a todos mis esfuerzos por enseñarles, ahí bardeando, ¿no? Ahí a los que no tal vez comprenden mucho. Dije que el otro sabe, como es evidente, puesto que es el lugar del inconsciente, dice Lacan. O sea, el otro, tal como lo dijimos hace ratito, o sea, si la verdad está en ese lugar del inconsciente, está también en el otro. O sea, el otro sabe, pero el otro no es nadie como tal. El otro funciona, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos plantear esto de que el otro sabe sin que necesariamente sea alguien? Recuerdo que asistí a una conferencia de Pablo Peusner hace como un año aproximadamente. Hizo una pregunta que me gustó mucho para ejemplificar esto. Él decía que cómo es que nosotros sabemos que el incesto está mal, por ejemplo. Él decía, ¿cómo ustedes saben? Decía que no tienen que tener relaciones sexuales con su familia, con sus hermanas, con sus hermanos. ¿Cómo ustedes saben esto? Y es una pregunta un poco fuerte dentro de, si lo contextualizamos a una plática cotidiana, pero dentro de esta cuestión teórica de que el otro sabe, pero el otro no es nadie necesariamente, no es una persona que esté diciendo algo, sino que es un lugar que no es nadie, pero a la vez tiene efectos.
Entonces, la pregunta apunta a eso, o sea, creo que aquí todos lo sabemos y nunca, bueno, no sé si hay casos en particular, pero nunca nadie se acercó a decirnos, oye, no tienes que tener sexo con tus hermanas, no tienes que tener sexo con tus hermanos porque está mal, porque son familia. Es un saber que simplemente está funcionando, que está funcionando en la sociedad, en la otredad, que está funcionando en la familia, que está funcionando en el contexto, pero no necesariamente alguien nos lo dijo. No necesariamente alguien nos acercó a decirnos tal o tal situación. Entonces, de esa forma me parece que funciona el otro, ¿no? Pero hay que tener claro que de alguna forma en cada paciente se particulariza también ese otro, no es como que ese otro sea en el mismo para todos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No sé, ¿los demás se les está congelando igual? No, a mí no. Creo que Por sí, acá. creo que sí es tu internet. Bueno. Ah, perdón. Sí, a lo mejor para agregar, incluso de hecho para enlazar el tema con la cuestión otra vez de la transferencia, todo Uh-huh. esto de apuntar al sinsentido dentro del seminario 8 lo platica bastante bien con la función de la castración, que también bastante malentendida, por cierto, pero Claro, que actuar como una función, como un vehículo, es decir, a eso se refiere con la cuestión del muerto y no a quedarnos callados, exactamente. pero él dice, tenemos que actuar como un vehículo para que ese sujeto proporcione un significante falo, ¿sí? Es un significante por el cual él va a poder sostener su deseo, ¿sí? Él va a poder decir, esto para mí es natural, entre comillas, eh, ¿no? Y va a continuar fluyendo dentro de este sentido, va a continuar fluyendo el deseo. Pero sería nuestro trabajo, pues, proporcionar realmente ese sinsentido. Porque si nosotros le estamos Claro. otorgando uno, sería la función de la identificación. Está identificando cosas. Entonces no nos sirve eso de nada. Exactamente. De hecho, qué bueno que hablas de esto ahorita. Bueno, hasta acá no sé si cómo vamos, los demás, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que no esté quedando tan claro, que esté haciendo ruido para que lo exploremos un poquito más. ¿O todo bien? Bueno, voy a dar por hecho que podemos continuar. No voy a hablar algo de muy importante, que es que nosotros como analistas tenemos que provocar precisamente esa transferencia. Y me parece correcto porque Lacan en el seminario 4 habla sobre la transferencia imaginaria y la transferencia simbólica, que esto se puede ver en el esquema L, que tal vez en la siguiente sesión podamos ver un poco del esquema L, porque es algo que ayuda precisamente a entender un poco más de qué estamos hablando en esa situación. Es una formalización, ¿no? Es un esquema, como su nombre lo dice, que es muy instructivo, ¿no? Muy didáctico. Pero bueno, digamos que habla de dos tipos de transferencia Lacan, ¿no? La transferencia imaginaria y la transferencia simbólica. La transferencia imaginaria vendría siendo esta cuestión más relacionada al yo. ¿A qué se refiere con esto? Precisamente lo que veníamos hablando, de ponerle sentido, como decía Noé, a lo que viene diciendo el paciente, por ejemplo, ¿no? Vengo porque me dejó mi novio, ¿no? Vengo porque me dejó mi novio y estoy triste por eso, estoy pasando por un mal momento por eso. Entonces el psicoterapeuta dice, bueno, entonces vamos a trabajar en esa tristeza, ¿no? Vamos a trabajar en ese yo, porque ahora está débil, hay que hacerlo un poco más fuerte para que no seas dependiente al novio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Ponerle, valga la redundancia, un sentido a eso que está diciendo el paciente. Por eso se le llama, bueno, tiene que ver precisamente con el registro imaginario, pero bueno, pero por eso se le llama transferencia imaginaria, porque es una cuestión yoica, ¿no? Del yo. Bueno,
de voluntad, por así decirlo. Es algo que se podría trabajar con voluntad, ¿no? Como estás triste, como estás esto, vamos a trabajar esto, vamos a trabajar con el autoestima. ¿Para qué? Para que puedas estar mejor. Se da por sentado algo, se da por sentado eso. Y la transferencia simbólica, perdón, estaría conducida hacia el lugar del otro y hacia el lugar del sujeto, ¿no? Que, como les digo, si ahorita no queda muy claro esto, en la siguiente sesión vamos a ver un poco del esquema L para ver los dibujitos y todo eso. Pero bueno, estaría en el lugar del otro, en el lugar del inconsciente, que ya no tendría nada que ver con el yo. Por ejemplo, llega, igual dice, estoy triste porque me dejó mi novia, ¿no? Y dice, por ejemplo, y si tú le preguntas, bueno, ¿y eso qué tiene? ¿Qué tiene? O sea, ¿qué tiene? ¿Por qué te pone triste? Seguramente vamos a escuchar cosas totalmente distintas. De hecho, hay una cita que vi de Alfredo Elisen, de un libro que estaba leyendo hace poco, que está buenísima. Deme un minuto, se las traigo. De hecho, está planteado un poco como en forma de chiste, pero se me hace increíble como para hacer esta analogía entre el analista, por ejemplo, y el analizante, y lo que sería, por ejemplo, esa posición o esa función, ¿no? De provocar la transferencia imaginaria o la transferencia simbólica. A ver si lo encuentro. Ah, aquí está. A ver, se lo voy a leer. Dice Alfredo acá. Referido a los psicoanalistas lacanianos simpatizantes del estilo sesiones de 2 minutos, siempre cuento este chiste, dice. Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, ¿no? Creo que podríamos hacer la analogía de analista, analizante o paciente. Me separé, dice un amigo, y bueno, bien podríamos pensar que ese me separé es lo primero que dice un paciente, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que un psicoterapeuta, por sentido común, haría o diría en ese momento? Sí, dilo, yo sé que estás pensando algo. No, o sea, yo creo que diría, ¿Y cómo te supondría, sientes con ¿no? eso? ¿Cómo, perdón? O mejor aún, por ejemplo, Perdón, se me traba el internet a cada santiamén. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que es una o un paciente que ha venido hablando sobre su relación y de lo a lo mejor lo inestable, ¿no? O de lo malo que es la novia o el novio, o de, no sé, de lo controlador que es, yo qué sé, ¿no? Y que llega y diga esto, tal vez lo primero que haría el terapeuta es plantearle que está bien, ¿no? Que no era una buena pareja, que toda esta cuestión. Pero continúa el chiste, dice. El segundo le responde, vamos a suponer que el segundo es el analista. Hiciste bien, era una mala mujer, te metía los cuernos con todo mundo, le dice. Y contesta el socio, no, me separé de mi socio, dice. Perdón, contesta el analizante, no, me separé de mi socio. O sea, es increíble porque ¿qué pasa si no dejamos que hable para empezar? ¿No? O sea, si estamos comenzando y le suponemos sentido a todo lo que diga y no dejamos que corra precisamente vaciar ese sentido, pueden pasar este tipo de situaciones. Y de que precisamente el dar por hecho estas cosas
va a hacer que nosotros dirijamos la cura hacia este lugar imaginario que está relacionado completamente con el yo. No sé qué opinan hasta aquí, no sé si se entendió un poco el chiste o se entendió como que la finalidad o la funcionalidad que esto podría tener o no tener en una sesión de análisis. Ok, ok, perfecto. Bueno, y es que precisamente regresamos a este punto. Trabajar con el significante hace es todo esto que estamos hablando de sentido y de sinsentido, por sí mismo, por definición, hace que no supongamos un sentido, porque vamos a acordarnos que un significante por sí mismo no significa nada, sino que sería un signo, ¿no? Que un signo sí significa algo. Entonces, un me separé, ¿no? Entonces nos está hablando, o me separé de mi mujer, ¿no? Incluso que digo, me separé de mi esposo, de mi esposa, de mi novio, de mi novia, va a hacer que supongamos precisamente algo hacia dónde dirigirlo. O algo de las cosas un poco más comunes, ¿no? Bueno, estoy en sesión porque se murió mi pareja, se murió yo qué sé, ¿no? Y, y que supongamos enseguida que por eso debería estar triste, sería completamente un error. Ahorita que digo esto, tuve recién un paciente que se murió su pareja. Entonces, sin duda es algo que ya estaba pasando súper mal, complicado, pero curiosamente la pareja tenía como que otra pareja, pero ella lo sabía, tenía como que otra pareja y como por ahí había un choque de egos y todo esto, y por ahí la tenía asegurada y al final aseguró también a la otra. Entonces, al final salió una cuestión más de que como que estaba un poco más preocupada por su ego que por la muerte de la pareja, en el sentido de que dijo, yo cuando fui a cobrar el seguro, cuando fui a firmar, pregunté con qué nombre le tenían puesto a la otra, dijo. Y cuando me dijeron que no la tenían puesto como la pareja, la cónyuge, me sentí bien, dijo. Me calmé, me dijo algo así como que eso la puso como amiga, alguna cuestión así, eso la relajó. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, incluso ahí con la muerte de la pareja salió una cuestión que tal vez está relacionada más, porque me habló bastante de eso, de lo molesta que se sentía por el hecho de que tenía otra, de que ella era mejor, o sea, toda esta cuestión, ¿no? Entonces, si nosotros suponemos precisamente de que, entonces, pues, estás triste, ¿no? Vamos a trabajar en tu duelo, vamos a trabajar en tu duelo, estás triste, el primer paso, tienes que aceptarlo, y toda esta cuestión, no sé si es el primer paso, solo estoy diciendo, desconozco, soy un ignorante en ese tema de la tanatología, pero bueno, si nosotros trabajamos con esa cuestión, pues vamos a desarrollar un punto, vamos a desarrollar un camino, vamos a trazar un camino que está planteado por el yo, ¿no? Por la voluntad. Pero ahora sí que en pocas palabras, ¿cuál es nuestro trabajo? Plantear de que hay algo más allá de la voluntad de la persona, que incluso no tiene que ver con algo personal, que está haciendo que te comportes de esta forma, que digas esto, que pienses esto, que tienes ciertos síntomas. Entonces, me parece que esa es la función del analista, ¿no? Ahorita que hablaban, ¿no?, sobre esta función del analista, de la causa del deseo y todo esto, de la ética del deseo, esa sería como la función principal del analista, plantearle al analizante que hay algo más allá de su voluntad, que hay algo más allá de su yo, que hay algo que no tiene que ver, que incluso no tiene nada que ver con lo personal, porque incluso lo personal, nuevamente ahorita que dijo Diego lo de las paradojas, incluso lo personal no es personal, ¿no? O sea, por lo menos en esta cuestión de análisis, ¿no? O sea, no digo que lleven esto a su vida diaria y toda esta cuestión, pero esto en análisis es eso, o sea, no hay nada personal. O sea, como ejemplo, lo que decíamos en la sesión pasada, que di el ejemplo de esta chica que decía sobre las autoevaluaciones, ¿no? Incluso eso, o sea, incluso la autoevaluación es imposible. ¿Por qué? Porque decir, bueno, soy una persona nuevamente con el ser, fíjense, que se pueda analogar precisamente con lo que pasa en la sesión. Soy una persona enojona y tengo que trabajar con eso.
para empezar, ¿qué quiere decir enojón, no? Por ejemplo, o triste, soy una persona triste, soy una persona depresiva, ¿qué quiere decir eso? E incluso eso ya está estructurado en el campo del otro, ¿no? Porque todos estos significados se encuentran en el campo del otro, o sea, los sacamos de ahí. No es una cuestión personal que yo me haya sacado, que yo me haya inventado, que yo sea el creador y simplemente nadie más conozca, no, es algo que ya está estructurado precisamente como un lenguaje, ¿no? O sea, por eso no hay nada personal. Y si no hay nada personal, no tiene chiste que nosotros como analistas trabajemos con esa transferencia imaginaria del yo, pues a fortalecer ese yo, a darle herramientas y todo esto. Que ojo, no digo que no pueda servir, estoy hablando meramente del psicoanálisis lacaniano, ¿no? Quiero dejar claro eso porque seguramente en en ciertos contextos puede ayudar, me parece, puede ayudar, puede ser funcional, no quiero decir que no, pero hablando de un psicoanálisis, de lo que sería un análisis, porque si no, no estamos haciendo análisis, no planteamos eso, planteamos que hay algo más allá de la voluntad. Por eso la voluntad fracasa, por eso la persona dice, quiero dormir por las noches, pero se me vienen pensamientos malos, por ejemplo, ¿no? Y quiero controlarlo y no puedo, o quiero salir a hacer ejercicio, pero hay algo que no me deja hacerlo, o quiero hacer esto, pero no puedo, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, entonces, vamos a trabajar precisamente con psicoanálisis, que hay algo inconsciente que está funcionando y que está en el campo del otro. No sé, ¿qué opinas, Noé? ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo vamos hasta acá? Hay un ejemplo muy chido que es justamente por lo cual al final, digo, entre muchas razones, pero al final el por qué Lacan trabaja el banquete, que es la cuestión de cuando Alcibiades entra bien pedo y le empieza a reclamar y le dice, a ver, ¿por qué no aceptas enfrente de toda esta gente que me amas y dame un símbolo de tu amor? Ese símbolo, como analistas, es justo el que nos pide la persona o como le querramos llamar, quien asiste a consulta, ¿sí? Es, dame eso, porque yo sé que tú lo tienes, yo sé que tú lo tienes y yo sé que tú me lo puedes dar. Y Sócrates le dice, no, todo eso que tú ves en mí, yo no lo soy, ¿no? Y se niega, aun cuando Sócrates lo desea bastante, a Sócrates sí le atrae bastante Alcibiades, pero le dice, no, no te lo voy a dar, ¿no? No te lo voy a dar porque todo eso que tú ves en mí no está, no se trata de mí en realidad, se trata realmente Y ahí es donde Lacan dice, Sócrates tuvo una función de analista ahí, porque se negó a darle ese símbolo. Por lo tanto, hizo que Alcibiades tuviera que proponerlo él, ¿no? Para otra vez como iniciar ese vehículo de su deseo y que cambiara de demanda a deseo. Sin duda alguna, o sea, muy bueno lo que planteas porque estamos hablando de un movimiento, no estamos hablando de una posición, de una función que es que es la que nos toca, ¿no? Que sería, bueno, tal vez ahí no se propuso algo más, pero sería esto del objeto A que menciono ciertas cositas y digo que las voy a profundizar más adelante para no como que perdernos, pero todo esto me gustaría hablarlo en una sesión específica de la función del analista, ¿no? Y hablar de qué sería el objeto A, qué sería la ética del deseo, qué sería el analista como el lugar del otro, qué sería la interpretación y todo esto, ¿no? Sería algo así, ¿no? Lo que mencionas como que no caer en esa transferencia imaginaria, ¿no? Porque darle el símbolo, ¿no? Al paciente o al analizante sería precisamente caer en esa transferencia imaginaria, ¿no? O sea, porque al final de cuentas muchas veces es como que el analizante va y quiere escuchar cosas, ¿no? O sea, quiere escuchar cosas y el terapeuta se las dice, ¿no? Y estamos como en un círculo, en un callejón sin salida, ¿no? Escuchando todo el tiempo lo mismo, escuchando algo que simplemente no va a desmontar los síntomas, nos va a dar tal vez no sé ni cómo decirlo, ¿no? Porque no sé qué, en algunos casos hay cuestiones en las que dicen, no, a mí me funcionó tal y tal cosa, pero ahora sí como dice el meme, ¿no? Pero ¿a qué costo, no? Pero ¿a qué costo es como está funcionando esta cuestión? Lacan lo menciona a lo mejor como si tú le das ese símbolo, lo más seguro es que van a aparecer 100 fantasmas más en los cuales tú como analista no vas a ser posible de atrapar, ¿no? Él dice, si tú caes en ese juego, por ejemplo, en un estadio
que ya es otro tema que no, tampoco vamos a entrar en él, pero dice, si tú caes en el juego de un estadio oral o anal, de escucharle o darle una demanda, van a aparecer muchísimos más fantasmas y lo único que vas a hacer es agravar los síntomas, ¿no? Entonces, él ahí sí dice, hay que tener mucho cuidado con darle la respuesta justamente que esa persona que asiste a consulta quiere, porque te la está pidiendo, te está preguntando qué es lo que tengo que desear, dímelo, o sea, porque yo sé que tú lo sabes. Y si caemos en el sujeto supuesto saber, que como analistas, ay, no, sí, yo lo sé, lo más seguro es que nada más vamos a grabar la situación. Sí, claro. Sí. De hecho, Alfredo Ellison plantea que para que haya neurosis tiene que haber un individualismo, o sea, tiene que haber este ensimismamiento, esta cuestión relacionada al yo puedo, ¿no? Al yo quiero, y todo esto que nos bombardean hoy en día con el tema de la meritocracia, ¿no? Como que parece chistes, ¿no? Pero esto del que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? O sea, ese es un ejemplo chistoso, pero que funciona para ejemplificar esto, ¿no? De que alguien es pobre porque quiere. O sea, ¿no? Sería una cuestión totalmente, es una locura, ¿no? De hecho, hablando de locura, ¿no? Para Lacan, esa cuestión del yo, no sé si por ahí lo han leído, pero está relacionada con la locura. Para él eso vendría siendo como que la locura y no precisamente como se conoce hoy o como conocemos ahora lo que sería una locura, ¿no? Coloquialmente, sino que es alguien que está muy ensimismada, ¿no? O sea, está totalmente individualizada. Entonces, si no hay esta cuestión, no hay neurosis. Entonces, si nosotros estamos constantemente fortaleciendo ese yo, fortaleciendo esa individualidad, dice Alfredo, estamos simplemente fortaleciendo la neurosis, ¿no? Como que traduciendo la otra parte, lo que decía Noé, que dice Lacan en el banquete, Alfredo lo dice así, o sea, estamos fortaleciendo precisamente la neurosis y pues no hay un trabajo ahí del analista. Entonces, pero dice, hablando, ¿no? Retomando este texto que les mandé, si tenemos en cuenta que hay dos tipos de transferencia, la imaginaria y la simbólica, dice Lacan, me parece que lo hice un par de veces, de una forma ahí entre líneas, que la transferencia imaginaria nos va a servir a nosotros como filtro, nos va a servir a nosotros, eso lo estoy como que citando lo que dice en el seminario 4 y lo que dice en las intervenciones sobre la transferencia para indicar los momentos de errancia, por ejemplo, ¿no? Es muy curioso porque si nos sirve como filtro es porque, como su nombre lo está diciendo, primero el paciente va a hablar sobre esto, primero el analizante va a hablar sobre esto, y nosotros le vamos a dar una vuelta a eso, a esa parte yoica, por así decirlo. Y luego, ¿cómo entender un poco mejor esto? Con lo que dice en el último párrafo, si no me equivoco, sí. Dice, creemos, sin embargo, que la transferencia tiene siempre el mismo sentido, dice Lacan, de indicar los momentos de rancia y también de orientación del analista. Eso es muy importante porque, recuerden, y estas citas se pueden indicar muy bien en el esquema L, porque el esquema L está así. Entonces, digamos que esto sería la relación imaginaria, y estos serían los momentos de rancia, ¿no? Los momentos de filtro, que podemos caer ahí sin duda alguna, ¿no? O sea, podemos caer ahí de repente, me parece que sin duda alguna podemos caer ahí, pero nos va a servir para indicar esos momentos de rancia. Y los momentos de orientación del analista sería precisamente el otro eje, que es el eje simbólico, o que sería la transferencia simbólica. ¿En qué seminario trabaja ese esquema? Lo trabaja en el 4 y está en los escritos también. No recuerdo en qué texto de los escritos, pero también aparece. También aparece. Es muy bueno. Perdón, en 15 días podemos hablar un poco más a fondo del esquema, porque es muy didáctico, es muy didáctico, y ahí como que entendemos o aterrizamos precisamente. ¿Por qué Lacan trabajaba con formalizaciones? Es curioso, ¿no? Que se hable de Lacan como un autor inentendible, cuando es el único, bueno, no sé si sea el único, pero cuando es un autor
que propone fórmulas matemáticas para enseñar. Eso es muy curioso, ¿no? Porque, bueno, me parece que no hay forma más didáctica que con fórmulas que aprender, ¿no? O sea, porque si divagamos con solamente hablar, con pura poesía, luego la cosa no puede ser tan esclarecedora. Entonces, este esquema nos puede servir para eso, para como orientarnos de una forma un poco más accesible a esto, todo esto que estamos hablando y tal vez podemos aterrizar. Eh, entonces, la transferencia imaginaria va a servir para esta situación, para indicar los momentos de errancia, para indicar esos momentos en donde tal vez como analistas estamos cayendo en esta cuestión yoica, de entregarle el símbolo, si se quiere decir así, al paciente, al analizante, de estarle diciendo, sí, tú puedes, sí, no estés triste, sí, todo va a estar bien, sí, que obviamente también eso es otra cuestión, pero tendría que ver también con nuestro análisis personal, podría ser, con falta de estudio, podría ser, pero si nosotros estamos digo, si no lo sabemos que lo estamos haciendo ahora, si ustedes están haciendo una psicoterapia, pues perfecto, ¿no? Pero si estamos trabajando con análisis y estamos haciendo esto, no estamos trabajando con un análisis, estamos trabajando con psicoterapia, estamos trabajando con el yo, ¿no? Entonces, por eso les decía, tal vez la pregunta sea indicada mayormente hacia el otro y no tanto hacia uno mismo, no tanto así, ¿qué piensas tú? Ahí estaríamos en ese momento de transferencia imaginaria. No, pero tú qué piensas de esto, ¿no? Este, aún no, ¿y qué piensa, no sé qué piensa tu mamá sobre esto, ¿no? ¿Qué piensa tu novia sobre esto? Y ahí se va a ir como que elaborando otra cosa. De hecho, Peusner habla precisamente sobre lo difícil que puede ser esto en la primera sesión, dice, porque estamos con un paciente y se la pasa hablando de él mismo, por ejemplo, ¿no? O sentimos que le preguntamos algo y contesta muy rápido y estamos viendo el reloj y solo han pasado 10 minutos y dice, o sea, eso se nos puede hacer eterno, ¿no? O sea, estoy triste porque se murió mi gato, ¿no? Y como mi gato se murió, estoy triste, ¿no? Y seguimos eso, seguimos en ese bucle, ¿no? Infinito, pero seguimos planteando ahí una cuestión imaginaria, una cuestión yoica, estoy triste, me siento triste, ¿no? O sea, entonces él dice, ¿cómo salir de eso? Yo lo plantea así también ahí con unas formulitas, plantea que es como un S1, ¿no? Escribe S1, que sería un significante, que en lugar de transportarse hacia un S2, hacia otro, o sea, la flecha así, como que regresa sobre sí mismo ese significante. Sería como algo así como un signo, ¿no? Entonces regresa sobre sí mismo ese significante, regresa y regresa. Entonces él dice ahí, bueno, entonces, ¿qué hacer en ese tipo de casos? Simplemente preguntarle por el otro. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va en el trabajo, no? ¿No? O sea, bueno, y ¿de dónde vienen? No sé, imagínate, se murió mi gato, bla, bla, bla. ¿Y dónde vienen tus usos por los gatos, por ejemplo? Y a lo mejor va a decir, no, pues es que a mi mamá le gustaban mucho los gatos por tal y tal cosa. Ah, bueno, entonces ahí estamos abriendo un camino que está relacionado al campo del otro. Y seguimos preguntando y preguntando. Estamos precisamente vaciando el sentido y no dando por hecho el sentido de que gracias a eso está triste, porque si no nos quedamos en eso y nuevamente, ¿no? Con el mismo tema, estamos trabajando con el autoestima. Eh, bueno, vamos a ver si una última cita. Ok. ¿Estamos ahí, no es? Sí, sí, o estás trabado. A ver, estamos ahí, ¿no? Diego, ¿tú estás ahí? No, no ves que olea y no se puede escuchar.
Ah, ok, Diego, ya te leí. Es que no sé si se trabó ahí el Noé. Vamos a esperar un minutito. Ya vine, perdón, ¿qué ha pasado? Nada, te preguntaba si estaba, porque iba a leer esta cita y como es un poco larga, pensé que te Sí, atorabas. sí, perdón, escucho. No te preocupes. Bueno, ahí va. Esta cita es de Bruno Bonoris, del nacimiento del sujeto del inconsciente, está en la página 43. Dice, es un poco larga. En lo que respecta al psicoanálisis, Lacan definió el sujeto supuesto saber como el pivote de la transferencia. El sujeto supuesto saber es el aspecto que está más allá de los fenómenos transferenciales imaginarios de resistencia, enamoramiento u odio. Prácticamente lo mismo que dice Lacan, ¿no? Que no tiene nada que ver la transferencia simbólica con una cuestión de afecto, ¿no? Y que incluso tratándose de eso sería dialéctico. Entonces dice, el sujeto supuesto saber es el aspecto que está más allá de los fenómenos transferenciales imaginarios de resistencia, enamoramiento u odio. Repetición o sugestión que Freud había teorizado, dice. La experiencia analítica requiere, como la ciencia, de un acto de fe, dice, y es el analista quien consagra de sostenerlo, dice. Es decir, que al menos en un principio es el analista quien ocupa ese lugar, el lugar de Dios, dice. Aquel que sabría sobre la verdad del deseo del sujeto, ¿no? Como decía Noé, voy y te pido algo, ¿no? El símbolo, y ahí sería la jugada, el movimiento, ¿no? Del analista, si se lo entregas o simplemente ocupas otro lugar, ¿no? Que sería este lugar de la ética del deseo, el lugar del objeto A, para provocar otra cosa. Aquel que sabría sobre la verdad del deseo del sujeto. No obstante, el analista no se identifica con ese lugar, dice, sino que hace semblante de objeto A, causa del deseo, para hacer surgir una instancia de saber sin sujeto. Eso es muy importante, ¿no? También el sujeto supuesto saber, creo que la otra sesión podemos dedicarnos al esquema L y al sujeto supuesto saber porque es muy importante para la transferencia. Pero ahí como dando una pista, digamos que dice que un saber sin sujeto. ¿Por qué dice eso? Porque sería un saber sin yo, por así decirlo, ¿no? Un saber que no tiene nada que ver con el yo pienso, yo creo, yo sé, sino que tiene que ver con el otro piensa, el otro sabe, ¿no? El otro habla, no yo hablo, no yo pienso, no yo sé. Entonces dice, para provocar un saber sin sujeto. Porque al principio o hay la creencia, ¿no? O hay como que esta ilusión de que hay un saber que sabe tanto el analista o sabe el paciente, ¿no? O algo dentro de mí, yo sé, en el fondo, ¿no? El inconsciente, dice, un saber sin sujeto, el inconsciente, dice. ¿No? ¿Por qué el inconsciente sería ese saber sin sujeto? Porque el inconsciente está en el campo del otro, ¿no? Este es un saber no sabido y agujereado, dice, intermediado, porque allí donde la verdad habla, se dice a medias, ¿no? Eso también es muy importante porque al final la verdad que descubrimos, no sé si está bien dicho esa palabra, la verdad que descubrimos es una verdad a medias, ¿no? Porque al final de cuentas no se puede, no es como que terminó el análisis y ya sabemos todo, ¿no? O sea, no se trata de eso, no es como que ya está completado, ¿no? Siempre va a haber algo de lo que... Y aparte porque en sí mismo la palabra o el significante por sí mismo siempre va a estar en falta, que también Noé decía hace rato que la castración es algo súper malentendido, que se habla poéticamente, ¿no? Mucho como que, no, pues es que no ha pasado por la castración y por eso es así él, ¿no? O sea, por eso le dan todos sus papás, por así decirlo, ¿no? Cuando la castración está relacionado con una cuestión formal, con una cuestión que tiene que ver con el significante y de que por sí, es que es muy fácil, de verdad que siento que es muy fácil y que lo llevan a un lugar muy extraño, ¿no? Muy místico, ¿no? ¿Por qué? Porque el significante por sí mismo no representa nada. Por eso siempre la verdad va a ser a medias. ¿Sí vas a decir algo, no? No, más bien pensar la verdad como, y lo plantea Lacan como tal, como el mito. Es decir, dentro del espacio analítico se tiene que generar un mito y eso le podríamos llamar literalmente una verdad. El sujeto tendría que soportar su propia verdad y que es la presencia real de su deseo. Es decir, va a soportar la que sea capaz de soportar.
muchas veces en clínica va a llegar gente que tiene algunas preguntas y que cuando se empieza a acercar a ellas deja de asistir a consulta, ¿no? ¿Por qué? Pues está bien, en ese momento no es capaz de soportar esa verdad, ¿no? Que se quería retirar de algún espacio, que quería dejar tener algún vínculo con una persona, no sé, alguna cosa ahí que no era capaz en ese momento de soportar. Pero sí podríamos hablar de una verdad, coloquialmente y mal dicho, pero una verdad a lo mejor como temporal, ¿no? O sea, como una verdad temporal en la que se sustenta ese sujeto. Ujú. Se sustancializa, ¿no? Se cristaliza, por así decirlo, ¿no? O que esa verdad está haciendo que se cristalice precisamente cierto, los síntomas o esta cuestión de ser, ¿no? Esa cuestión sustancial de yo soy así, ¿no? De yo soy depresivo, yo soy triste, yo soy violento, etcétera, ¿no? Y nunca se va a saber, o sea, siempre va a ser una verdad a medias porque nuevamente, porque por sí mismo el significante no significa nada y siempre va a faltar, por así decirlo. Pero aún así, algo, aún con esa verdad a medias, algo se debe desmontar del síntoma o de los síntomas. Con el vacío de ser, con el sinsentido, algo se debe desmontar de todo esto. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario, alguna duda, o estamos bien hasta acá. Para trabajar, para seguir trabajando la siguiente sesión, es un tema un poquito fuerte, en el sentido de que tiene como que muchas vertientes de que ya hablamos del esquema L, el sujeto supuesto saber, el lugar de la verdad y todo esto, pero la siguiente sesión me parece que podemos enfocar todo esto que hablamos con el esquema L y con el sujeto supuesto saber, ¿no? Pero bueno, resumiendo, digamos que cuál sería la chamba, dicho coloquialmente, de la transferencia. Primero que todo, que nosotros la provocamos, ¿no? Porque no es algo que se provoque por sí mismo. Como bien dijo Noé, es una función, es algo que si yo te doy el sentido o simplemente aplico el sinsentido, ¿no? Hacia dónde lo dirijo y de que plantear de que hay algo más allá de, o sea, y obviamente no le vas a decir al paciente, ¿no? Bueno, yo creo que no. O no, pues vienes acá, entonces a lo mejor el otro está hablando por ti, le vas a decir, ¿no? Sino que simplemente a través de las intervenciones va a salir a la luz que no es una cuestión personal, que no es una cuestión que está relacionada meramente con su individualidad, sino de que hay cosas que están más allá de su voluntad, que están ocasionando eso que él padece, ¿no? Que está padeciendo y que bueno, que no necesariamente siempre tiene que ser así, ¿no? Sino de que al saber todo esto, ¿no? A darle como que a escribir, ¿no? Este saber, él pueda pues hacer algo distinto, ¿no? Eso sí suena un poco pues romántico, pero me parece que creo que es como que lo que a grandes rasgos, dicho un poco brutamente, se persigue, ¿no? En la clínica. Y bueno, entonces si estamos bien hasta aquí, nos vemos la siguiente sesión. Este, eh, Voy a pasar, tengo un texto, de hecho, de Alfredo L. Einstein sobre el esquema L. Se los paso, lo voy a ir recortar, porque es como que habla de varias cosas, entonces voy a recortarlo así como dice de la transferencia, y ese está muy bueno porque hay una explicación muy buena que da sobre qué quiere decir cada parte del esquema, como que, bueno, el A minúscula, ¿qué quiere decir? El A prima, ¿qué quiere decir que tener un solo eje? ¿Qué quiere decir la S? ¿Qué quiere decir el A? ¿Y por qué están en ese eje? O sea, está muy bueno. Los voy a recortar y se los paso, ¿va? Y también en el seminario 4, bueno, el seminario 4 no está en Rodríguez Ponte, está en Paidó. Paidós, y obviamente también está Ferla, ¿no? Que es en francés, pero bueno, eso está un poquito más denso, pero bueno, por ahí podrían. Está, a ver, exactamente en Paidós. De hecho, bueno, aquí rapidito, ¿no? Solamente como para clase 5 si no me equivoco. Dice la línea AA, dice, a ver, no logré ver qué.
Dice, la línea AA se refiere a la relación imaginaria, dice Lacan, que relaciona al sujeto más o menos discordante, descompuesto a merced de la fragmentación con esa imagen unificadora narcisista, que es la del otro con minúscula, ¿no? O sea, es muy interesante porque está hablando también ahí de un narcisismo, de algo unificado, ¿no? Que yo diría también de algo sustancializado, cristalizado. Y ya lo dice en la línea SA, que no está línea, sino que conviene establecerla. Eso es muy interesante, ¿no? Lo que decíamos, se establece, o sea, hay que establecerla, no es algo que salga por sí solo. Como analistas vamos a hacer ese giro. Se produce la relación del sujeto con el otro, dice. Bueno, y dice más cosas, ¿no? Pero ya nada más como para dar una entradita, tal vez lo que podría ser podríamos estar hablando la siguiente sesión. Pero bueno, les paso ese texto, ¿va? Y ahí estamos pendientes. Bueno, entonces nos vemos la siguiente sesión. Yo les voy avisando y estamos en contacto. Saludos, Noé, un abrazo. Igual Diego, un abrazo. Cuídate, que estén bien.